Ya di parto natural, después me tocó una cesárea. Ahora la pregunta es, ¿puedo volver a dar natural? Hoy vamos a hablar de eso. Bienvenidas. Hola, bienvenidas. Estoy muy contenta porque hoy me acompaña una persona muy especial en todo el proceso de mis partos. Es mi ginecólogo, el doctor Luis Fernando Suárez. Aquí está, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. Saben que justamente estaba diciendo la intro y decía como que el parto, yo di parto natural, parto normal, después cesárea, pero creo que no está bien dicho esto. ¿Qué opina, doctor? ¿Cómo ha pasado a cambiarse un poco el modismo del lenguaje de decir parto natural? Bueno, sí, dentro del mundo de lo políticamente correcto, el decir parto natural implicaría que una cesárea no es natural, o que un parto normal y una cesárea sería anormal. Entonces, desde esa perspectiva, un poco se considera que la terminología apropiada sería un parto vaginal y un parto o una cesárea. Claro. Saben que yo tuve las dos experiencias. Entonces, por eso este podcast es muy interesante, este episodio es muy interesante porque sí, viene desde mi experiencia, pero también una duda que tuve cuando ya me quedo embarazada por tercera vez, y es, ¿puedo volver a dar a luz con un parto vaginal? ¿Puedo? ¿Es posible? Mucha gente, cuando le comenté que quisiera hacer esto, me dijeron que no, que era imposible, que una vez que ya das cesárea no puedes volver a dar parto vaginal. ¿Cuál es el mito a ras de esto? Bueno, el mito es una vez cesárea, siempre cesárea, y ese es mito. Y eso ha cambiado, y ha cambiado con bases científicas extremadamente fuertes. Bueno, ¿cuál sería si yo quiero dar a luz de una manera vaginal de nuevo, después de una cesárea, qué es lo primero que se tomaría en cuenta? O sea, ¿qué tendría que usted ver para decir, ok, ya sí estás lista, como primero a breves rasgos? Ok, entonces si empezamos a pensar desde un punto de vista netamente físico de la persona, hay varias consideraciones que nosotros tomamos para poder decir si puedes o no puedes tener un parto vaginal. Para hacer un resumen al principio, la gran mayoría de mujeres que han tenido una cesárea previa probablemente sí sean candidatas para un parto después de una cesárea o para intentar una labor después de la cesárea. Varias consideraciones son importantes. La más importante es ¿por qué tuviste la cesárea? Entonces, por ejemplo, si tuviste una labor y tenías contracciones súper intensas, súper fuertes, y tenías un bebé un poco grande y no salió, y lucharon y te dieron oxitocina, rompieron fuente, hicieron toda la magia negra que tenemos los ginecólogos para que la labor siga, y no sigue y no pudiste dar a luz, pues eso es una cosa que nos dice las probabilidades de éxito baja, ¿no es cierto? Por otro lado, si es que tuviste, por ejemplo, tu bebé estaba sentado o sentada, ¿verdad? Entonces estaba en una mala posición, nunca entraste en labor, e intentamos darle la vuelta o no funcionó, y si te hizo una cesárea, esa es una razón no recurrente de una falla del parto. Entonces ese sería un caso en donde las probabilidades suben. Si has tenido enfermedades como diabetes del embarazo, bebé es más grande, más difícil el parto. Si requieres inducción, pues es un poco diferente. Hay múltiples factores físicos del parto anterior que tienen una injerencia sobre la viabilidad del parto. Otros factores importantes son la edad, el peso, tanto de mamá como de bebé, como dije ya, la causa de la cesárea anterior, y una de las más importantes es cómo o qué tipo de corte se hizo en el útero en la cesárea anterior. La gran mayoría de cesáreas se hacen con un corte en el segmento uterino, que es la parte baja del útero que no se contrae. Entonces, si tienes una cesárea en la parte no contráctil del útero, entonces ahí el riesgo es bajo. Pero si tuviste, por ejemplo, una miomectomía grande, cortaron la parte contráctil, o te hicieron una cesárea clásica, en donde se corta el útero de arriba para abajo, en ese caso el riesgo de ruptura es tan alto
que no se recomienda intentarlo. Claro. Entonces, ese es el otro factor importante que nos ayuda a decidir. ¿Okay? Ojo, cuando hablamos de incisión del corte, hablamos del útero, porque el corte de la piel puede ser vertical, pero adentro cortaron el útero en el segmento uterino donde no se contrae. Entonces, no tiene que ver con la incisión de piel, sino con la incisión en el útero. Ok. Les cuento un poquito cómo fue mi experiencia para que entremos en materia y abajo mi experiencia. Yo tenía casi 41 semanas, ya estaba lista, tenía las contracciones que se tienen que tener. ¿Cada cuánto es recomendable tener contracciones para ir al hospital? Yo siempre hablo de contracciones 5-1-1. Contracciones cada 5 minutos que duran 1 minuto cada uno y persisten por 1 hora. Esas son las contracciones que ya me dicen, llámale a tu ginecólogo, avísale o ya puedes ir al hospital. Justamente eso me pasó, ya estaba lista. Era pandemia, era un poco más complicado, el tema del transporte, era la primera vez que salía después de 3 meses, o sea, literalmente fui a dar a luz y veía todo desolado, como que sí, tal vez estábamos pensando, ¿por qué será que paró las contracciones? Tal vez fue eso, como psicológicamente hablando. Todo estaba perfecto, estaba en labor, comencé a entrar en labor y de repente pararon, las contracciones pararon y de ahí volví, y de ahí pararon y de ahí... obviamente, justamente el doc hizo toda la magia negra, me dio oxitocina, tratamos de inducir, me rompió la bolsa, todo. Yo sentía que ya estaba a punto y no pasó. Y claro, ahí hablamos seriamente porque ya había pasado más de 2 noches. Entonces, obviamente, el doc me dijo, no, ya no, o sea, tienes que dormir primero que nada, o sea, te vas a morir en el intento, entonces ya tenemos que tomar la decisión. Y si tomamos, no había ni siquiera, ¿cómo es esto? No había sufrimiento fetal. No había. No había nada de esto, o sea, no fue tan emergente, pero era la emergencia de que yo ya no podía seguir dando a luz algo, o sea, tratando de dar a luz. Esa fue mi experiencia. Entonces, en base a esto, sería como ver ahorita la labor, ¿verdad? Usted me comentaba que todo depende de la labor para decir, ok, podemos intentarlo. Sí, correcto. Y para hacer una historia desde el punto de vista médico de tu parto, a mí también me ha quedado la duda siempre de qué pasó. O sea, porque íbamos muy bien y de pronto se acabaron las contracciones y no hubo forma de que vuelva a tener contracciones. Y usamos oxitocina y rompimos membranas y esperamos e intentamos y paramos e intentamos otra vez. Sí. Y no funcionó. Parábamos la oxitocina, intentábamos darle un tiempo de descanso, volver a intentar, pero nunca funcionó. No. Honestamente, no tengo una respuesta para ti de ¿por qué pasó eso? Claro, fue un caso de estudio. Pero pasó. Cosas que especulo. Una es que, como estamos en pandemia, los canales de distribución de muchos medicamentos se vieron afectados. Entonces, sí tuvimos una época en donde la oxitocina, el pitocin, como que no funcionaba bien. No puedo decir esto desde un punto de vista legal o real, pero teníamos problemas que no generaban las contracciones. ¿Será por ahí que tuvo que ver? No sé. Pero en tu caso específico, para volver al tema de tu labor ahora, de qué quieres de tu parto, pues tú eres una de las candidatas ideales para un parto después de cesárea. Una cosa que me olvidé de decir antes y que es muy importante y que aplica a ti, es que si tuviste un parto antes, eso mejora muchísimo tus probabilidades de un parto después de una cesárea. Claro. Sea que tuviste una cesárea y de ahí un parto después de cesárea y quieres un segundo parto, excelente. Pero si tuviste un parto vaginal antes de tu cesárea, también incrementa las probabilidades de éxito de un parto vaginal después de cesárea. Okay. Entonces, ese es otro factor que es muy importante, que no mencioné antes, pero que sí es válido en tu caso. A lo que te estás refiriendo es un poco a la inducción de parto, ¿no es cierto? Lo ideal para que tenga éxito una labor después de parto es que entres en labor tú sola, espontáneamente. Claro. ¿Ok? Claro. ¿Se puede inducir a una mujer? Sí, pero es un poquito más complejo, engorroso. El medicamento que usamos, el misoprostol, para una inducción de una mujer sin cesárea, es súper útil.
pero ese no podemos utilizar en una mujer con cesárea porque se ha asociado eso a ruptura del útero durante la labor, que es la forma más fácil. Entonces, si es que tenemos que inducir, pues tenemos que usar otras técnicas como sondas Foley, como dilatadores cervicales, cosas mecánicas, y la oxitocina que sí podemos utilizar. Okay. Pero hablando de probabilidades, porque la medicina es una ciencia, no es exacta, es una ciencia de probabilidades. Hablando de probabilidades, si tenemos que inducirte, ya baja un poco la probabilidad de éxito. Claro, claro. O sea, ya sabemos que algo, o sea, no estamos en el camino natural, digamos. Exactamente. O natural del parto vaginal. Sí, señora. Entonces, sí, o sea, a la final, pero en conclusión, en cuanto a lo que el plan de parto, es que todo depende de la labor, ¿correcto? O sea, ahorita yo estoy en candidata como para intentar la labor natural. Completamente. Ajá. O sea, tú eres candidata hablemos otra vez semántica, para una prueba de labor después de una cesárea. Y esa prueba de labor después de la cesárea termina en un parto después de cesárea cuando el bebé nace. Claro. Porque pueden haber otras causas por las cuales falla la labor, ¿no es cierto? Pueden haber, o sea, una cuestión es la ruptura uterina, que es el cuco más grande, pero sabemos que es la gran minoría de casos. Claro. Pero hay otras razones, por ejemplo, que bebé se estrese, o que haya señales de infección del útero, o que no progrese la labor como fue tu caso la vez anterior, claro, ¿no es cierto? Claro. Entonces, no toda falla de la prueba de labor es por ruptura. Hay otras causas que pueden generar estas limitaciones. Pero sí, queremos idealmente que tú entres en labor sola. ¿Ok? Queremos idealmente que tu labor progrese sin que nosotros tengamos que hacer nada, ¿verdad? Claro. Y que sea una progresión adecuada y que tengas adecuado manejo del dolor, por ejemplo, y eventualmente pues llegues a dilatar por completo y empujes. Sí. ¿Okay? Pero sí hay ciertas diferencias con respecto a un parto sin cesárea. Claro. Obviamente sí hay un riesgo, ¿ok? Como dije hace un rato, el riesgo más importante es el de ruptura del útero. Por suerte es un riesgo bajito. Súper bajito. Estamos hablando de 0,3 a 0,7% de los casos. La probabilidad. Lo cual hablamos de un 99.3 o 99.7% de probabilidades de que no se rompe el útero. ¿Ok? Pero si es que eso llega a pasar, es una cuestión grave, seria y el cuco. Claro. ¿Ok? Entonces, en ese caso, tenemos que tener acceso a una cesárea inmediata. Okay, entonces uno de los requisitos es que tu hospital o el sitio donde vayas a estar tenga la capacidad de manejo inmediato. Entonces, si necesitas una cesárea, no es que te tengo que transferirte de aquí al otro hospital o mandarte de aquí a allá, o si es que no tengo terapia intensiva o neonatología. O sea, tenemos que estar listos. Para eso, claro. Tenemos que monitorearte y a tu bebé más cercanamente. Entonces, es una razón en donde sí se recomienda el monitoreo continuo. Perfecto. ¿Okay? Que no significa necesariamente estar solo en cama, pero al menos tenemos que estar conscientes todo el tiempo de bebé. Sí. A mí me han preguntado muchísimo, y bueno, tú ya diste parto vaginal y parto de cesárea, no, o sea, ¿qué es lo que más recomiendas? Y obviamente es súper personal, y eso me decía el doc en una de las consultas, es como que, porque yo quedé traumada en la cesárea. ¿Pero por qué quedé traumada en la cesárea? No por la cesárea per se, sino por todo el proceso que tuve que pasar, porque fue como 2 partos en uno. O sea, claro, el doc me dice, claro, cuando tú agendas una cesárea, es agendar la cesárea, te abren la panza y te sacan el bebé. Tú estuviste luchándola casi 3 días, hasta que realmente ya fue como, ya, sáquenme. Yeah. Entonces, obviamente sí fue traumático para mí, porque primero no vas con esa idea, y segundo, yo me dio ataque de pánico por no sentir. Eso es lo personal en esta como dicotomía, porque la primera vez sentí todo y controlé todo y fue hermoso, fue muy natural, muy, muy vaginal. Pero la segunda vez no me gustó por eso, por el proceso, creo que es más que nada, porque a mí me comienzan a decir, y claro, me siento con responsable de decir tal cual, porque me dicen, yo no sé si quiero cesárea o vaginal, ¿qué tal, cómo te fue? O sea, yo puedo decir, no me gustó la cesárea, pero posiblemente a ti sí y te vaya súper bien. Eso depende mucho del proceso, creo. A mí no me gustó porque yo ya había
ya había dado parto vaginal y aparte el proceso de la cesárea fue traumática para mí. Entonces por eso quiero otra vez hacerlo vaginal, porque pues tengo esa experiencia, pero eso no quiere decir que sea una mejor que otra, ¿no es cierto? O sea, ¿qué opina de eso en cuanto a que sea algo mejor que otro en tema de parto? La respuesta sería sí y no. Ajá. ¿Ok? Hay que tomarle desde varias perspectivas diferentes. La primera y la más importante es, para las mujeres que estén embarazadas, este es tu momento. Claro. ¿No es cierto? Este es el momento que tú vas a tener tu hijo, el momento que tú vas a tener tu familia. Entonces, para mí, creo que el concepto más importante es que dentro de un ámbito de seguridad, sea lo que tú prefieras, sea la experiencia que tú quieras tener. Si tú dices, quiero dar a luz por un parto vaginal, pues vamos. Hay muchas mujeres que dicen, no quiero tener la experiencia, los dolores, la preocupación, pujar, hacerme popó, lo que sea, y prefiero una cesárea, y está bien. Ahora, eso desde el punto de vista personal. Mi esposa, por ejemplo, cada vez que salgo a una labor, ella dio a luz por parto vaginal nuestros 2 hijos. Cada vez que salgo a un parto me dice, ay, pobrecita, 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 pero ojalá sí lo logre, ojalá sí pueda. Porque para muchas mujeres te da esta sensación de logro, esta sensación de empoderamiento, decir, yo pude, yo tuve mi parto. Entonces eso puede ser importante, para otras mujeres no. Desde el punto de vista biológico, netamente de la ginecología, sí recomendamos un parto vaginal por encima de una cesárea. Claro. Si podemos tener un parto por el canal natural, vaginal del parto, tiene una asociación con menor cantidad de complicaciones, menor mortalidad, menor morbilidad, o sea, complicaciones de enfermedades, problemas asociados. ¿Ok? El momento del parto. Sí hay otras complicaciones que incrementan, como el riesgo de prolapso y cuestiones así a largo plazo, es cierto. Pero desde un punto de vista biológico se sigue recomendando el parto vaginal por encima de una cesárea electiva, por ejemplo. Claro. ¿Okay? Es un tema que ahora se ha manejado mucho bajo elección, ¿no? O sea, yo antes sentía o pensaba, no, es que no hay elección, debería ser, la cesárea es innecesaria. O sea, así lo veía yo. Pero claro, cuando ya llega un punto donde no hay otra manera, creo que obviamente es necesaria. O sea, sácale al bebé, por Dios. Claro. Entonces, yo ahorita creo que lo que me da paz en este momento es no solo haber vivido las 2 experiencias, sino no crearte expectativas. O sea, expectativas de una sola cosa. Porque el camino que vamos a recorrer ahorita en el plan de parto es entender que si vuelve a pasar que para la contracción, yo ya sé que no tengo que esperar más. O sea, yo ya no voy a esperar más. O sea, voy a decir, Doc, acaba de parar esto, así que solo llame al anestesiólogo. O sea, no va a sufrir de nuevo por intentar algo que sé que puede ser duro. Entonces la idea es como no crearse también mucha expectativa, sino como ver cómo va fluyendo también, ¿no? Correcto. A ver, entonces con respecto a la cesárea, existe tal cosa como una cesárea electiva primaria, ¿ok? Básicamente la mujer dice, yo no quiero la experiencia de parto, yo quiero que me hagan una cesárea y porque yo quiero, porque yo deseo. Y está bien, y existe, y está bien estructurado dentro del mundo médico. Un poco nuestro trabajo como ginecólogos es hacerle entender a la mujer cuáles son las ventajas, desventajas, los riesgos, los beneficios de lo que está haciendo y finalmente la mujer tomará su decisión, ¿no es cierto? Y es una decisión de cada persona. Nosotros, o sea, no puedo obligarte a dar a luz por parto vaginal. Por otro lado, un poco saltando de coles a nabos, bendita la cesárea. Claro, no tengo que esperar, es una opción, y es una opción que salva vidas de mamá y de bebé, y si tenemos una complicación, no tengo que esperar hasta que el uno esté medio muerto, la otra esté media muerta, claro. O que ya... Sí, es lo que me pasó, o sea, yo me acuerdo, pobrecito el doctor tenía una cara, porque ahí le ves, y yo por qué elegí de nuevo a mi doctor, más que por la confianza, es porque le ves más que como un profesional, como un ser humano diciéndote, por Dios, o sea, ya, eso... Es hora, o sea, ya hemos intentado, entonces sí, o sea, como que es importante también ver que puede salvar vidas y puede también zafarte de estas complicaciones. Okay. Claro. Si te hubiéramos dejado 2, 3, 4 días más, tal vez dabas a luz, pero mucho riesgo de tu bebé tenga una infección o de que haya complicaciones, entonces ya, llega un punto en donde tampoco hay que ser tan dogmático. Ahora, con respecto al tema dogma,
Cuando tengo mujeres que vienen especialmente primer parto, vienen es que yo tengo mi plan de parto y quiero que sea así, 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 así y solamente así, y si no es así me muero. Yeah. ¿No es cierto? Cuando entras un poco lo que te pasó a ti. Claro. ¿No es cierto? No fue la misma historia, pero Sí, fue una expectativa. Exacto. O sea, es altísima. decir, está bien los planes de parto, no estoy en desacuerdo para nada, pero a la larga sirven como guía, porque el rato que se da la labor, el rato que estamos ahí, las cosas pueden cambiar, ¿no es cierto? Si tienes demasiado rígido lo que tú quieres como tu experiencia, casi garantizado no va a ser exactamente lo que querías. ¿Okay? Porque puede cambiar una cosa, puede cambiar otra, tal vez haya más luz, menos sonido, menos sonido, más gente, menos gente. Eso también me pasó. Yo le decía al doc, por Dios, porque claro, mi primer parto fue cero, o sea, fue en una clínica, fue muy hippie la cuestión. Entonces yo le decía, no hay cómo apagar la luz del hospital. No, o sea, no hay cómo, no es que puedes poner oscuridad total. Y por protocolo te están revisando a cada rato el tema de la presión, de no sé qué. Eso me mataba a mí, o sea, me mataba. Y ahora entiendo que es normal, o sea, es algo que se hace. Pero mi expectativa también cruzaba con esas cosas chiquitas que después me di cuenta que sí influyó full. O sea, y estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. O sea, sí llega a haber un nivel de intrusión por lo que nosotros hacemos. Pero lo que estamos buscando es seguridad de mamá y seguridad de bebé. Entonces, desde un punto de vista médico, o sea, si la mujer me dice, no quiero que me hagas un solo monitoreo de mi bebé, ok, pero ¿cómo yo te garantizo que tu bebé no esté estresado, que tu bebé está bien? Claro. ¿No es cierto? Y si eventualmente nace y naciera por mala suerte muerto, ¿culpa de quién es? Claro. ¿Verdad? Lo mismo pasa con tu seguridad. Entonces, hacer monitoreos, la presión y a veces el acceso intravenoso es justamente una cuestión de seguridad. Que en muchos casos se abusa, se hacen cosas que no se necesitan hacer, totalmente de acuerdo. 100% de acuerdo. ¿Ok? Entonces, la idea es que sea el proceso más seguro y a la vez más natural y orgánico, pues, posible. Claro. Claro. Lo lindo es que, bueno, también eso es muy importante que elijan la clínica muy bien, porque a pesar de que fue cesárea, la que me lactó mucho mejor fue la de cesárea, que yo decía, yo tenía este mito de que, Dios mío, si es cesárea no me va a lactar, la Ariana no me va a lactar, no sé por qué, o sea, tal vez por el hecho de que normalmente les separan mucho, la Ariana o sea, yo me recuperé con ella al lado, o sea, fue muy lindo, porque a la final sí puede ser un parto respetado también cesárea, porque también hay esta duda de que si es cesárea, ¿puede ser respetado el parto? Y esa es otra cuestión. ¿Puede ser respetado si es cesárea? O sea, en el sentido de el apego y todo esto. O sea, todo depende cómo definas tú parto respetado, cómo defina cada persona. Claro. ¿Qué es un parto respetado? Ajá. Desde el punto de vista personal mío, como yo le defino, es un parto en donde tú y yo interactuamos. Ok. Donde podemos respetar tus preferencias, tus deseos, tu cosmovisión, ¿no es cierto? Yo no hablo de un parto hippie. Claro. Ok. Tú querías la experiencia de parto sin analgesia, querías que la luz esté baja. Eso no te hace hippie, ¿ok? Porque ya pasa a ser medio despectivo, ¿entiendes? Claro, sí. La idea es que el parto sea la experiencia que tú quieres. Ahora, que a veces se cruzan ciertas líneas de seguridad o de preocupación o decir, ok, chuta, tu guagua se está muriendo y quieres seguir aquí. O sea, eso ya pasa a ser una negociación, un trabajo entre tú y yo. Yo no puedo obligar a nadie a operarse. ¿No es cierto? Tiene que ser con consentimiento informado. Entonces, mi rol y lo que yo considero un parto respetado es que tú me digas, yo quisiera que mi parto sea así, asado y cocinado y así, y decirte, ok, voy a buscar respetar eso, vamos a trabajar para que sea la experiencia que tú quieras. Claro. Entendiendo que si las cosas no van por el camino correcto, si es que hay alguna cuestión que nos preocupa, tenemos que hacer algo al respecto, por seguridad tuya y de tu guagua. Claro. Y que sea la experiencia más humana, ¿no es cierto?
más que respetado, no respetado, es que es un parto humanizado o humano, en donde, por ejemplo, sí, entiendo que muchas mujeres se mueren de iras porque pasaron 9 meses embarazadas, se les saca el aire, dan a luz, todo el esfuerzo, y se llevan al bebé y no pueden verla hasta el día siguiente. Ay, no, eso nunca me pasó. ¿Ok? Eso pasa a ser una violencia, una cuestión que a muchas mujeres les afecta. Sí. Entonces, parte del parto humanizado es justamente que sea el momento más humano, que sea tu mejor momento. Claro. Entendiendo que el parto no es fácil, entendiendo que la labor es durísima. ¿No es cierto? Y que hay un... Y al menos quieres solo estar con tu bebé inmediatamente. Correcto. Eso, para mí, se me acabó todo el estrés. O sea, estar con la Ariana así como inmediatamente fue como bien, lo logramos. Entonces, un poco con respecto al parto humanizado, los conceptos más importantes, más claves, es no hacerte cosas que no necesitamos hacerte. ¿Okay? Si está progresando bien, pues haz lo tuyo. Si bebé está bien y tú estás bien, el rato de parto puede ir directamente a tu pecho. Puede empezar a lactar. ¿No es cierto? Eso pasó. No tenemos que cortar el cordón umbilical de manera inmediata en un parto vaginal. Obviamente, en cesárea ya cambia un poco la historia. Y no tenemos que separarte de tu bebé. ¿No es cierto? Siguen siendo una unidad. Claro. ¿Verdad? Entonces, esos son un poco los criterios más importantes. Hay otras cosas como que el suero, que la analgesia, que la posición y todo eso sí son muy importantes, pero un poco el concepto fundamental humano es que la mamá ha hecho un esfuerzo y se queda con su premio, con su bebé, ¿no es cierto? Al menos eso, sí. Entonces, esta ha sido mi experiencia y va a ser una experiencia como volver a intentar el parto vaginal. Realmente sí estoy emocionada, pero también creo que más tranquila porque justamente ya con una buena guía, con las expectativas como en balance, tampoco digo cero expectativas, pero en balance, saber que es muy importante leerte, ¿no? También entender que yo una cosa que es un poco fuera del parto, lo que me ha pasado con este tercer embarazo es que normalmente el primero y segundo dices, ay, ya quiero que nazca. En este sentido, no, porque yo sé que nace y ya pasa tan rápido todo, o sea, todo es rapidísimo. Entonces es como que es chévere porque aprendes primero a dejar miedos a un lado y segundo también como a valorar cada segundo del embarazo y cada proceso, ¿no? Porque la mayoría de embarazadas ya, yo quiero que nazca. Y sí, es complicado, mi embarazo ha sido muy tranquilo, la verdad, comparación de los primeros 2, pero sí, es muy chévere tener esta guía y quería agradecerle por venir a este episodio. No va a ser la única, va a ser la primera, pero no la única, porque vamos a tener un episodio muy chévere de preguntas y respuestas que ustedes me dejaron en el cajetín en Instagram, así que síguenle al doctor. ¿Cómo está en Instagram? Doctor Luis Fernando Suárez. Doctor Luis Fernando Suárez en Instagram y también en TikTok, ¿no? En TikTok también. En TikTok, está activo en las redes sociales, estamos ahí también en comunicación. Así que muchísimas gracias, Doc, de verdad. Encantado, con todo gusto. Un episodio súper chévere. Ya nos seguiremos viendo. Sí. Y estaremos viendo qué pasa con el parto. Chévere, ahí les comento. Chao, gracias. Hasta luego.